Saludos a todos compañeros. Eh, Sean bienvenidos a la primera instructoría que vamos a tener de la materia de Ingeniería Económica. Les voy a resolver un par de ejercicios y explicar algunas cosas que son bastante importantes de los temas que se han estado tocando en estas primeras 4 clases de la materia de Ingeniería Económica. Mi nombre es Mauricio Martel, representante del Grupo Teórico 2, y es un gusto para mí poder dar este conocimiento a ustedes y espero que les ayude y les sea de mucha utilidad. El temario que vamos a estar tocando en estos breves minutos, en primer lugar, tenemos lo que es el interés simple. Vamos a ver una pequeña definición y un ejemplo sencillo para que nosotros veamos la aplicación de este. Las tasas de interés, que son dos las que se ven en la materia y son muy importantes de entender, que puede ser que alguno le causen problemas a la hora de estudiarlas, pero la verdad que son bastante simples. Lo que es el interés compuesto y las ecuaciones de valor, que son temas básicos para poder continuar con lo que es la materia de ingeniería económica y que, claro, serán evaluados en el primer examen parcial. En primer lugar, vamos a ver lo que es el interés simple. La definición nos dice que el interés simple es aquel en el cual el capital inicial no se modifica durante un periodo transcurrido. Cuando nosotros estamos analizando un movimiento económico, como es la inyección de capital, estamos diciendo de que ese capital, ya sea prestado o ya sea que nosotros lo estamos dando, ese capital se va a abonar a una tasa de interés que a futuro nos va a generar lo que nosotros llamamos en ingeniería económica un monto, que simple y sencillamente el monto es el capital que se inyectó más el interés que generó este capital en un periodo de tiempo. La aplicación más básica de esto es en los bancos. Cuando un banco nos presta capital, inicialmente nos da, por ejemplo, hablemos de $100. Vamos a un banco y prestamos $100. Y el banco nos presta esos $100 a una tasa de interés anual o mensual, en la cual nosotros vamos a ir abonando a capital, que es abonar al préstamo que está de los $100, y vamos a estar abonando otro porcentaje a la tasa de interés. Al final, el banco va a obtener la tasa de interés, va a obtener el capital base, que son los $100, y un excedente extra, el cual fue generado por la tasa de interés y es la ganancia sobre el préstamo que tiene el banco. En interés simple esto es muy sencillo porque el interés se mantiene en base al capital inicial. Por ejemplo, si tenemos un capital para un año, si ese capital pasa un año, el interés va a ser en base a la cantidad fija, a la cantidad inicial. Ejemplo, nosotros iniciamos con un capital de $10,000 a una tasa de interés X. Al año, la tasa de interés va a ser la misma y va a ser sobre los $10,000. Imaginémonos que se generaron $200 de interés sobre los $10,000 de capital iniciales. Al siguiente año, la tasa de interés va a ser exactamente la misma y se va a aplicar sobre la base inicial, que fueron los $10,000, y no sobre los $10,000 más el interés. Eso es básicamente lo que es el interés simple. Es bien sencillo de entender. Ahora bien, vamos a ver un pequeño ejemplo que se nos puede presentar. Hay muchos tipos de ejemplos, pero este tema es bastante sencillo de aplicar. Y creo que con esto van a comenzar a adentrarse. Quizás sea un poco tarde para ponérselo, ¿verdad? Pero porque algunos de ustedes supongo que ya estudiaron, pero bueno, abona a lo que deben de saber. En las clases se han visto 3 ecuaciones básicas con las cuales se maneja lo que es el interés simple. Tenemos la que nos define el interés y la que define el monto. La tercera ecuación que nosotros vemos ahí es una derivación, una sustitución en la función del monto. Analicemos un poco estas ecuaciones, bien sencillo de analizar. El interés, o sea, el excedente que nos va a generar un capital, dice que es igual a el capital que se inyectó multiplicado por I, que I es la tasa de interés a la cual se prestó o se dio ese capital, y N, que es el periodo de tiempo. Entonces estamos diciendo de que vamos a multiplicar el capital por el interés por el periodo de tiempo, y eso nos va a dar solamente el interés. O sea que si nosotros tenemos
lo que es un capital de $10,000 prestado a una tasa de interés del 10% anual y digamos que nos lo van a prestar para 10 años. Entonces, esa fórmula lo que nos va a dar es cuánto de interés vamos a ganar nosotros de esos $10,000, pero anualmente, o sea, en totalidad. Y claro que se va a estar ganando anualmente, porque la tasa de interés es anual. Y al final nosotros vamos a tener algo que se llama monto. Supongamos que le prestamos a una persona. Esa persona al final nos va a devolver la cantidad que le prestamos más lo que generó, lo que se generó de intereses. Entonces eso es lo que llamamos monto. Monto es igual a capital más los intereses generados sobre ese capital en una X o una definida cantidad de tiempo. Vale recalcar que el interés debe de ser congruente en las unidades de medida de tiempo con el periodo estudiado o el periodo reflejado. Si nosotros tenemos una tasa de interés anual, igualmente el periodo debe de ser anual. No podemos tener una tasa de interés mensual y aplicarlo a un periodo anual. Tendríamos que convertir ya sea los años a meses o el interés base lo tendríamos que convertir de anual a mensual o de mensual a anual, como sea el caso, pero debe de haber congruencia. Luego sustituimos la fórmula de, como lo vemos acá, la fórmula de interés la sustituimos en el monto y pues con operaciones algebraicas sencillas de factor común llegamos a la fórmula de monto es igual a capital multiplicado por 1 más la tasa de interés por el periodo de tiempo. Sencillo. Y el ejemplo nos dice, con una tasa de interés de 8% por año, ¿a cuánto equivalen $10,000? El ingeniero usualmente no da medida de moneda para que no hayan confusiones de intercambio de tasas, de monedas o de divisas. Entonces, pero lo vamos a llamar dólares. Con una tasa de interés de 8% por año, ¿a cuánto equivalen $10,000 de hoy, dentro de un año y hace un año? Planteamos lo que nos da el ejercicio, que tenemos un capital de $10,000. Tenemos un periodo de tiempo de un año y tenemos una tasa de interés del 8% anual. Si tuviéramos, ejemplo, una tasa de interés del 2% anual, esa tasa de interés, perdón, del 2% mensual, esa tasa de interés tendría que convertirse a una tasa anual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo una simple conversión. Multiplicamos esa tasa de interés por 12, porque 12 meses del año nos va a arrojar una tasa de 24% anual. Y así podemos jugar. O podemos decir que tenemos una tasa de 2% mensual y los años expresarlos en meses. Tendríamos 12 meses. Pero como en este caso las unidades son congruentes de tiempo, podemos proseguir a hacer nuestro diagrama de flujo de efectivo, que es muy importante para poder entender cualquier tipo de ejercicios que se nos va a presentar en esta materia. En primer lugar, tenemos una inyección de capital de $10,000 que inicia en el tiempo cero, o sea, al inicio del periodo económico, y luego termina en un año, con un monto X, que es la cantidad que nosotros debemos obtener en el literal A. Entonces aplicamos la fórmula de monto y decimos que monto es igual a capital por 1 más la tasa de interés más el periodo de tiempo. Sustituyendo en esta eh, ecuación, llegamos a que el monto generado en un año a esa tasa de interés son $10,800. El ejemplo es bastante sencillo, pero es muy claro y muy muy básico, porque podemos notar que tenemos el capital, que son los $10,000, y esa tasa de 8% anual nos generó $800 de ganancia. Ahí se ve exactamente claro cómo funciona la definición de monto y la definición de capital. Si nosotros ese capital lo llevamos al presente, o sea, al día de hoy, al día en que se prestó, ese capital se le tendría que restar el interés que se ganó. Y se llegaría a ese monto, se le tendría que restar el interés que ganó y se llegaría nuevamente al capital. Sencillo. Ahora bien, el literal B nos dice hace un año, que es el caso que les estaba mencionando. Ahora ese capital se va a convertir en un monto de $10,000 en un periodo de un año. O sea que alguien o nosotros prestamos $10,000, prestamos hace un año una cantidad de dinero
que el día de ahora nos está generando $10,000. En esos $10,000 está incluido el capital y está incluido el interés que se generó o la ganancia. Entonces, en base a esto planteamos nuestro diagrama y vemos que el día de hoy, estamos hablando de ese año, se nos dio o se nos entregó $10,000. Entonces, hace un año, ¿cuánto nosotros debimos de prestarle a esa persona para que el día de ahora nosotros tengamos $10,000 a una tasa de interés de 8%? Sencillo, despejamos la fórmula para encontrar el capital y si ustedes ven, tenemos un capital de $9,259.26 y tiene sentido. O sea que el excedente, si nosotros restamos 10,000 menos $9,259.26, nos daría lo que es el interés. Tenemos el capital más el interés, nos da el monto. Sencillo de ver. Ahora bien, vamos a pasar a un ejemplo de interés compuesto. En la definición nos dice que el interés compuesto no es más que un sistema que capitaliza los intereses. Por lo tanto, hace que el valor que se paga por concepto de interés se incremente en determinado periodo de tiempo, puesto que la base para el cálculo del interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. Puede sonar un poco confuso, pero simple y sencillamente la capitalización. En el interés simple, nosotros sabemos que en cada periodo de tiempo el capital sobre el cual se aplica el interés va a ser el mismo. Si yo inicio con un capital de $10,000 a 8% anual, cada año ese 8% se va a estar cobrando a los $10,000. Pero en interés compuesto cambia, ya que si yo inicié con $10,000, yo digo que estoy en base a una tasa de interés compuesto de 8%, en el primer año me va a generar $10,800. Entonces, al siguiente año, el interés se me va a aplicar a un nuevo capital. ¿Y cuál es ese nuevo capital? Sería el de $10,800. O sea que se van restableciendo los capitales sobre los cuales se aplica la tasa de interés. Si yo inicié con un capital de $10,000 y terminé con un monto de $10,800 y ese monto me representa el capital de inicio del siguiente año, el interés se le va a aplicar a $10,800 y así sucesivamente. O sea que el capital va aumentando o se conoce como capitalización. El interés capitaliza. Y cuando yo digo capitaliza es que va cambiando el capital. El interés se aplica en base al capital nuevo que ya lleva el interés extra. Espero darme a entender. Si alguno de ustedes tiene dudas me puede preguntar o si se queda un poco perdido con la explicación puede ver las clases del ingeniero. Él ahí lo define igual, quizás con diferentes palabras, pero es exactamente lo mismo. Dentro del interés compuesto se manejan dos tipos de intereses, el interés nominal y el interés efectivo. Puede definirse el interés nominal como el interés que se paga al final de un periodo anual, sin que exista capitalización de los mismos. O sea, básicamente es un interés, podríamos llamarlo un interés liso. Vamos a pagar 8% anual sobre X capital. Ese es el nominal anual. Pero, por el contrario, la tasa efectiva es el interés pagado al final del mismo periodo, pero con capitalización de intereses. Y ese es el que nos interesa, valga la redundancia, a nosotros en el interés compuesto. El interés efectivo. Y para obtener el interés efectivo, si nosotros utilizamos el interés nominal para calcular ya sea un monto o un capital con interés compuesto, vamos a tener un pequeño margen de error. Y ese pequeño margen de error simple y sencillamente es el interés que no se ha capitalizado, porque nosotros estaríamos trabajando en base a un mismo capital, pero el interés compuesto no es así. El interés compuesto, cada capital cambia porque se le aumenta el interés y el interés más el capital anterior se vuelve el nuevo capital. Entonces, tenemos un ejemplo. Si yo les menciono una tasa del 10% anual, es una tasa nominal, porque no les estoy diciendo que se está capitalizando. Solo les digo, es un interés de 10% anual. Prácticamente sería como un interés, se podría decir, simple. Pero, sin embargo, se puede trabajar con interés compuesto, aunque va a tener un pequeño margen de error.
Usualmente en los ejercicios les dicen, se menciona o se pide al examinado que trabaje con una tasa nominal o trabaje con una tasa efectiva. Si nos piden que trabajemos con una tasa efectiva, tenemos que verificar cada cuánto se capitaliza esa tasa que estamos viendo. Un interés efectivo sería definido como un 10% anual convertible o capitalizable. Se pueden usar esas dos palabras, son como sinónimos en este caso, anualmente. O sea que tengo un 10% que me está generando intereses anual y se me capitaliza anualmente. Estoy definiendo porque puede ser que tenga un interés mensual, un interés anual que se me esté capitalizando cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces debemos de fijarnos muy bien. Esto es un poco redundante entre ellos dos, pero es una manera de verlo. Cuándo es un interés nominal y cuándo es un interés efectivo. Y ustedes podrían preguntarse cómo pasar de un interés nominal o efectivo. Bueno, se puede trabajar directamente con un interés nominal utilizando estas dos fórmulas. Si yo tengo un interés anual, ya me están diciendo de que es anual y se capitaliza cada año, yo puedo utilizar la fórmula de monto e interés compuesto que fue vista en la clase y la dio el ingeniero. Yo solo la invoco acá. O puede ser que yo tenga un interés nominal y yo desee trabajar con un interés efectivo. O sea que mi interés nominal no sea anual. Yo tengo en periodos mensuales, trimestrales, cuatrimestrales. Entonces yo debo de transformar esa tasa a un interés efectivo que sea anual. Y puedo utilizar la capitalización por periodos. O hay otra opción, que sería utilizar la tasa, utilizar esta fórmula para cambiar el interés nominal a una tasa efectiva. Y es muy sencillo de utilizar. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Puedo utilizar con el capital anual, o puedo, si yo tengo mi interés anualizado, yo puedo utilizar la fórmula de monto. Si yo tengo una tasa capitalizable por periodos, mensual, trimestral, menor a un año, puedo utilizar la fórmula capitalizable por periodos. Y si no, puedo transformar mi interés, mi tasa nominal, a una tasa efectiva y luego, como ya estaría anualizada, ya puedo trabajarla con la fórmula de capital anual, capitalizable anualmente. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo que les mencionaba. Tenemos el ejemplo número 2. Obtener la tasa efectiva de un interés que nos da 2% anual, convertible o capitalizable mensual. Nos está diciendo de que nos está generando anualmente un 2%, pero cada mes se va capitalizando. Cada mes se capitaliza. O sea que el capital, si iniciamos con $10,000 al primer mes, ya no va a ser un interés sobre esos $10,000. Va a ser un interés sobre los $10,000 más el interés que se me generó en el primer mes. Entonces, yo puedo trabajar, yo debo de ver también las unidades en las que yo tengo mi periodo de tiempo. Si yo lo tengo en años, pues entonces mi tasa debería estar capitalizable anual y mi tasa debería ser anual. Si yo lo tengo en meses, yo podría transformar ese periodo de tiempo en años o podría transformar la tasa de interés anual a una tasa de interés mensual capitalizable mensual. Entonces, aplicando esta fórmula sencilla sería de la siguiente manera. Interés efectivo es igual a 1 más la tasa de interés nominal entre el periodo de tiempo que se está capitalizando esta tasa de interés elevado a la m, que sería las veces que se está capitalizando en mi periodo, por n. N sería la cantidad de periodos que estoy estudiando, menos 1. En este caso, como yo sé y estoy pasando de una capitalización mensual, yo sé de que en un año, si se me está capitalizando mensual, se me capitaliza 12 veces. Mi tasa de interés nominal es del 0.02 o el 2%, elevado a las veces que se capitaliza en mi periodo, multiplicado por el número de periodos, que sería un año, menos 1. Entonces, mi interés efectivo, mi tasa nominal, sería 2% anual capitalizable mensual. Esta es mi tasa nominal. Mi tasa efectiva es del 0.02018%. Y ustedes verán que de 0.02 aumentó a un
0,2018. Este 18 son los intereses capitalizados mensuales. Entonces, a la hora de yo realizar mi ejercicio, yo utilizo la tasa de interés efectiva y mi monto o mi capital o lo que sea que yo esté buscando va a ser mucho más exacto, dependiendo de cuál sea el caso en el ejercicio. Ahora bien, un ejemplo de interés compuesto lo tenemos a continuación y es parte de la guía que se les ha asignado. Dice, usted acaba de saber que la corporación ABC tiene una oportunidad de inversión que cuesta $35,000 y que 8 años más tarde, o sea, 8 años después, se paga una cantidad de 10,000 en una sola exhibición. Entonces pregunta, ¿qué tasa de interés anual generará la inversión? Un dato muy importante, si el ejercicio no dice interés simple, se asume que estamos trabajando con interés compuesto. Y es un dato que lo deben tomar muy en cuenta para las evaluaciones. Hago mi diagrama de flujo de efectivo y planteo que el día de ahora se hace una inversión de $35,000, que 8 años más tarde me va a generar un monto de $100,000. Entonces me pide encontrar la tasa de interés anual. En este caso va a ser la tasa de interés efectiva directamente, ¿verdad? Porque sería en una anualidad. Planteo la fórmula de monto del interés compuesto. Creo que esto no es muy necesario que lo explique, pero se los deje ahí como por si alguno necesita ver cómo se realizó el despeje de la fórmula. Y al final llegamos a esto. Interés es igual a la raíz de n, que es el periodo de tiempo, multiplicado por el monto entre el capital menos 1 es igual a la tasa de interés. Sustituyendo mis datos, llego a la conclusión que la tasa de interés a la cual se realizó esa inversión para que generara un monto de $100,000 es del 14,02%. Es bastante sencillo de ver y esta es una de las variantes que pueden tener los ejercicios de interés compuesto. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que nosotros llamamos ecuaciones de valor. ¿Qué es una ecuación de valor? Es una ecuación la cual representa el movimiento de un ejercicio económico tomando en cuenta las deudas que se generaron y los pagos que se hicieron con base a esas deudas. Lo vamos a estudiar con un ejemplo, el cual dice, una institución financiera otorga un préstamo. Estamos hablando ya de una deuda a una empresa con obligación de pagar 130,000 dentro de 2 meses. Es la primera deuda. Luego nos prestó 240,000 que tenemos que pagar dentro de 5 meses. Y un tercer préstamo o una tercera deuda de 320,000 que debemos de pagar en 12 meses. Nos dice el ejercicio ante la imposibilidad de pagar. Estamos hablando de nosotros, no podemos pagar, nuestra empresa no puede pagar. La institución financiera a la cual nosotros le prestamos nos refinancia la deuda de la siguiente manera. Voy a pagar $80,000 en 3 meses, $350,000 en 10 meses, en el mes 10 o en el mes 10 y el resto lo voy a pagar en el mes número 16. Suponiendo que se cobra un 2% de tasa capitalizable mensualmente, una pequeña aclaración en la guía dice un 2% mensual, pero ese se refiere a la capitalización. Nos pide determinar el valor del saldo que nosotros debemos de pagar en el mes 16. Entonces, muy importante en este tipo de ejercicios, una recomendación personal es que no lo hagan sin antes realizar su diagrama de flujo de efectivo. Cuando de ecuaciones de valor se trata, debemos de poner deudas en un lado y los pagos en otro para evitar confusiones a lo largo de la línea de tiempo que esté asignada acorde a la unidad de medida de tiempo que estamos utilizando. Meses, años, trimestres, bimestres, como sea. En este caso estamos hablando de meses. Entonces nos vamos a mover desde el mes 0, que es el día de ahora, hasta el mes 16. Y ubicamos las deudas. Tenemos una deuda en el mes 2, una deuda en el mes 5, una deuda adquirida en el mes 12. No pudimos pagar eso
Entonces voy a pagar. El banco, la institución financiera nos dice que debemos pagar mejor en el mes 3, pagar en el mes 10 y pagar en el mes 16. Entonces, lo primero que se hace es identificar una fecha focal. Fecha focal es aquella donde nosotros vamos a mover todos nuestros deberes y nuestros pagos. Es una fecha en la cual vamos a hacer coincidir todos los diferentes movimientos que hemos hecho para hacer un análisis más simple en un determinado punto de tiempo. Esta fecha focal es totalmente arbitraria donde ustedes la quieran ubicar. También hay que recalcar que puede haber una cierta variación dependiendo de dónde ubique yo en mi fecha focal. Si lo ubico, por ejemplo, en el mes sexto, es posible que me varíe un poco el resultado que yo lo ubique en el mes 16 o en el mes 12. Puede variar, pero son un par de centavos. Esto es por los cambios de tasa, ¿verdad? Tasa de interés efectivo, tasa de interés nominal y también por los movimientos que se hacen. Otra cosa que se debe saber es que si yo muevo ya sea una deuda o un pago de izquierda a derecha hacia la fecha focal, yo voy a trabajarlo como un monto. Si por ejemplo mi deuda 1, que es lo que vamos a hacer, lo pasamos a la fecha focal, vamos hacia el futuro. Entonces, como vamos hacia el futuro, nos va a generar un monto. Si mi fecha focal estaría, por ejemplo, estaría en el mes 8 y yo quisiera mover mi deuda 3 a mi fecha focal, yo pasaría la deuda 3 hacia el mes 8, pero como un capital, porque estoy yendo hacia atrás en el tiempo. Igual el mismo caso se da para los pagos y las deudas. Por conveniencia y porque mi incógnita está ubicado en el mes 16, voy a ubicar mi fecha focal en este punto. Entonces, defino. Mi deuda 1 son $130,000, mi deuda 2 $240,000 y mi deuda 3 $320,000. La institución financiera me dijo que yo voy a pagar 80,000 en mi pago 1, mi pago 2 va a ser de 350,000 y me está pidiendo calcular mi pago 3. Entonces vamos a hacer la famosa ecuación de valor. Sumatoria de pagos es igual a sumatoria de deudas. ¿Por qué sumatoria de pagos es igual a sumatoria de deudas? Imaginémonos que yo me paso todas mis deudas hacia ahora, hacia el inicio, hacia cero. Y todos mis pagos hacia cero. Deben de ser iguales. Porque lo que yo voy a pagar sumado con los intereses, aquí abajo, lo que voy a pagar sumado con los intereses, debe de ser exactamente lo mismo que lo que me van a prestar con los intereses. Quitándole los intereses que yo debo de pagar. Entonces ahí se da la congruencia. Debe de haber congruencia. Y por eso es que se utiliza la ecuación de valor, la cual nos queda definida de la siguiente manera. Primero calculamos la sumatoria de deudas. Sumatoria de deudas de la deuda 1. La deuda 1 está ubicada exactamente a 14 meses de mi fecha focal. ¿Cómo lo sé? Permítanme regresar a la anterior. Mi deuda 1 está ubicada en el mes 2, pero como mi N va a ser respecto a mi fecha focal. Entonces, el mes 16, del mes 2 al mes 16, tenemos 14 meses. Igual con la deuda 2, igual con la deuda 3, con la deuda 2, tenemos 11 meses. Del mes 5 al mes 16. Con la deuda 3, tenemos 4 meses. Igual, con el pago 1, tenemos 13 meses de diferencia. Con el pago 2 tenemos 6 meses de diferencia. Y con el pago 3, como está ubicada en la fecha focal, no se debe de calcular su monto, porque está ubicado directamente ahí. Y así lo planteamos con las deudas. La deuda 1 sería como estamos convirtiendo a monto, sería mi capital, sería la deuda 1 multiplicado por 1 más el 2% elevado a n, que sería 14. Igual con la deuda 2, solo que estamos hablando de 11 meses de diferencia. Y la deuda 3, que estamos hablando de 4 meses de diferencia. Sustituimos datos y llegamos que la sumatoria de deudas, yo en mi fecha focal debo 816,320.364 monedas, dólares, colones, quetzales, lo que ustedes quieran. Y voy a proceder a realizar mi sumatoria de pagos.
en el cual voy a definir los 3 pagos que yo debo de hacer, N, que es la cantidad el periodo de tiempo que hay entre la fecha donde se debe de realizar el pago y la fecha focal, que serían en primer lugar 13 meses, luego 6 meses, y esta no porque está ubicada en la fecha focal, es un pago que se va a hacer ese mismo día, no va a generar ningún tipo de interés. Y pues bueno, sustituyo la fórmula, yo sé que el pago 1 de 80.000, mi pago 2 es de 350.000 y mi pago 3 que es la incógnita que debo encontrar. Y llego a esta ecuación. Y en último lugar, hago la sumatoria de deudas es igual a sumatoria de pagos. Perdón por el título de interés compuesto, aquí es ecuación de valor. En la sumatoria de deudas yo llegué que yo debía 816.320.364 unidades. Debe de ser igual a los pagos que yo debo realizar en la fecha focal, que sería de 497.645.377 más el pago 3, que es el que yo deseo encontrar. Hago un simple despeje y llego a la conclusión que en mi pago 3, perdón, debo de hacer un pago de 318.674.987. Si hago un análisis de pago, pues prácticamente la empresa está bastante endeudada. Y como lo había planteado la institución financiera, era muy fácil pagar las deudas en el periodo que se le había asignado inicialmente. Pero bueno, esa es la respuesta a nuestro ejemplo. Y pues eso ha sido todo para esta instructoría. Quizás haya sido un poco corta. Algunos quizás no han entendido. Espero poderles ayudar. Si necesitan algo, pueden contactarme, ya sea a mi Facebook o a mi WhatsApp. Yo estoy disponible ahí. Pueden hacer preguntas acerca de los ejercicios. Si no me entienden a mí, espero que le entiendan al ingeniero. Si aún así no pueden entender esto, pueden estudiar uno que otro libro de los cuales se les ha recomendado. Y si con eso no tienen, pues ya está un poco difícil. Pero no creo que estos temas no son extremadamente complicados de entender. Así que ha sido un gusto para mí. Estamos a la orden y espero que estén muy bien. Cuídense. Les deseo lo mejor.